Bienvenidos mis entrañables alumnos de primero de secundaria. Hoy día vamos a continuar con nuestra clase de literatura y vamos a primero recordar la estética literaria de Federico García Lorca y luego analizaremos a Edgar Allan Poe. La semana última que tuvimos clase, vimos ya a Federico García Lorca y pues en lo que respecta a su vida, dijimos que nació el año 1898, un año determinante en la vida cultural e histórica de España. ¿Por qué? Porque este año es conocido en España como el año del desastre nacional. Año en el que aparece en la palestra literaria la famosa generación del 98 española, liderada por Unamuno. Este año nació entonces Federico García Lorca en Fuentevaqueros, Granada, y falleció asesinado el año 1936. Año también importantísimo para la historia española porque es el año en el que se desató la famosa Guerra Civil Española. Federico García Lorca fue asesinado por la dictadura militar. Fue asesinado, entre otras cosas, porque él participó activamente del gobierno democrático. Alumnos, entre las características de su literatura, vamos a ver que es un auténtico renovador de la estética literaria de su tiempo. Si bien es cierto, su literatura muestra dos etapas claramente diferenciadas. La primera etapa en la que formalmente se vincula con algunas técnicas originarias de España, algunas técnicas tradicionales, como es el caso del romance. Sus temas también son populares, muchos de ellos vinculados con el elemento gitano, con los gitanos, que son pues gente que forma parte de la cultura española popular. El primer libro de poemas de esta primera etapa, o el libro más importante de esta primera etapa, sería Romancero Gitano. Y la segunda etapa de la poesía de Federico García Lorca es la etapa vanguardista, en la que se vincula a la generación del 27 española, generación marcada por las vanguardias europeas y, para ser más precisos, por el surrealismo. El gran poemario de esta etapa es Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York sería uno de los poemarios más importantes, en los que Federico García Lorca, evidenciando las características propias de la vanguardia, él analiza la ciudad de Nueva York, esta ciudad que le impresiona mucho, porque es una ciudad muy cosmopolita, muy vanguardista, una ciudad demasiado moderna, y esta modernidad contrasta con los vacíos existenciales que caracteriza la vida en Nueva York. Bueno, sin embargo, Federico García Lorca fue muy reconocido y muy valorado, no solamente como poeta, sino como dramaturgo. Recordemos que tiene dos obras dramáticas muy famosas. Una de ellas es Bodas de Sangre y otra es La Casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca no solamente fue un extraordinario creador de mundos de ficción, sino también fue un extraordinario crítico literario. Su importancia como crítico la desarrolló en muchos países de Europa, en Estados Unidos y en otros tantos de Latinoamérica. Bien, alumnos. Eso sería, a grosso modo, un repaso de lo que hicimos en la clase anterior. Ahora vamos a seguir con Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe.
Este es un poeta realmente controvertido. Mucho se habló, mucho se dijo sobre Edgar Allan Poe. Mucho se teorizó al respecto. Muchos biografistas hasta hace muy poco tiempo siguen develando parte del misterio de este extraño personaje, muy raro personaje. Era evidente sus trastornos psicológicos y su adicción al alcohol y las drogas que desencadenaron pues esta degradación de su vida a muy corta edad, producto de la cual falleció. Se dice que Edgar Allan Poe nació en Boston el año 1809, ¿de acuerdo? Hijo de actores. Sus verdaderos padres fueron actores, pero a muy corta edad quedó huérfano y fue adoptado por un rico comerciante. Este rico comerciante esclavizó a su madre y hacía trabajar a su madre en las noches. ¿Eh? Su madre trabajaba en las noches. Y el pequeño Edgar Allan Poe, para estar seguro, su padre, su madre le dejaban atados de una cadena a uno de los, uno de los espacios donde estos vivían, que eran pues sótanos, algunos sótanos. Y esta desesperación de verse atado en la noche, vamos a decir, impedido de su libertad, generó en él esta personalidad un tanto extraña, un tanto siniestra. Como él mismo lo dijo, este tratamiento casi inhumano que él recibió cuando niño, de alguna forma fortaleció esa imaginación un tanto perversa, incluso una imaginación siniestra y muy vinculada al terror. Una personalidad muy vinculada al terror. El año 1827 se traslada a Baltimore y de ahí, perdón, a Boston y de ahí a Baltimore, donde comenzó a escribir narraciones y a publicar en la prensa artículos de crítica literaria. Evidentemente, desde muy corta edad demostró grandes dotes para la literatura, no solamente para la creación, sino que sobre todo para la crítica literaria. Criticó de forma, vamos a decir, algo agreste a esa poesía, a esa literatura tradicionalista, a esa literatura poco empeñada en renovarse. Sugirió un poema, un título de un poema o de un poemario, de un libro. ¿Cuál fue el título que él sugirió? Mi corazón al desnudo. ¿Y quién escribió un libro con el título Mi corazón al desnudo? Algunos años más tarde, el también extraordinario poeta francés Charles Baudelaire. Charles Baudelaire rindió profunda devoción a Edgar Allan Poe por su carácter renovador del arte. Bien, la muerte de su esposa afectó profundamente su psicología, profundamente afectó su salud mental y esto generó en él problemas existenciales gravísimos, los cuales van a ser reflejados en su última parte de su producción poética principalmente. El 13 de octubre de 1849 fue hallado inconsciente en la puerta de una taberna en Baltimore. Inconsciente, ¿producto de qué? Producto del alcohol, producto de la droga, producto de sus excesos que eran característicos en él. Alumnos, hay un biografista de Edgar Allan Poe que hace muy poco tiempo, menos de 20 años, que se publicó una biografía más sobre algunos datos, sobre algunas crónicas sobre el poeta. Y lo que llama la atención es que no sabemos a ciencia cierta si es que murió de esa forma. Suponen, porque ciertamente lo encontraron ya de forma muy degradada, pululando a las afueras de los bares, degradado por el alcohol y las drogas, y pocos días más tarde encontraron el cuerpo del que suponen sería Edgar Allan Poe.
murió de una forma miserable, de una forma casi humillante para el ser humano. Como ya decía, fue un poeta, crítico y narrador de cuentos. Edgar Allan Poe es uno de los fundadores del cuento moderno. Es uno de los fundadores del cuento moderno. Si alguno de los aquí presentes intenta leer algunos relatos de terror, intenta o disfruta de la literatura de terror, Edgar Allan Poe es el autor mayor. Es el maestro del terror. Sus obras fueron acuñadas, compiladas, bueno, sus cuentos de terror, en sus famosas narraciones extraordinarias. Así se titula el libro. Al menos así ha sido traducido a nuestro idioma. Entre ellos vamos a tener El gato negro, El corazón del ator, La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, entre otros. Ahora vamos a leer el cuento, el largo cuento. Este cuento está integrado por 18, vamos a decir 18 estrofas. ¿De qué trata este cuento? Desde luego que el narrador, o mejor dicho, el hablante lírico, no es lo mismo que el autor. Entiendan eso. Son dos, vamos a decir, dos actantes diferentes. Vamos a suponer yo soy el autor. Yo escribo un poema. Este poema que yo estoy escribiendo dice así, bueno, voy a improvisar. Hoy se ha celebrado mi cumpleaños número 80 y mis familiares e hijos creen que estoy loco y no me dicen las verdades. Desde hace mucho tiempo ya nadie confía en mí. Ya no me dicen nada. Hoy cumplo 40 años y cuánto extraño al mejor de mis hijos. Claro, Miguelito. Miguel era el más noble, el más gentil de todos. Hace tiempo escuché que ha fallecido. Sí, yo escuché hablar que ha fallecido. Es cierto, aunque mis demás hijos no me dicen la verdad, yo sé que ha fallecido. Escuché que ha fallecido peleando en un barco del cual era el capitán. Y dicen también que todo el país rinde profunda devoción a mi hijo y yo estoy feliz por ello, porque mi hijito era muy bueno. ¿Cómo olvidar a Miguel? Cada 8 de octubre dicen que celebran una gran batalla donde mi hijo fue un héroe. Eso escuché hablar y yo estoy seguro porque mi hijo era muy bueno. Alumnitos, el autor del poema soy yo. Yo soy el autor. Pero la pregunta es, ¿y quién es el hablante lírico? ¿Quién es el... A ver, discúlpeme que voy a improvisar un término que no es propio para la poesía, sino más bien para la narrativa. ¿Quién es el narrador del cuento? Estoy en el chat, alumnitos. ¿Quién sería el narrador del cuento? El hablante lírico. A ver, alumnos. El padre de Miguel, un hombre con problemas mentales, claro. ¿Se dan cuenta? No soy yo, ¿eh? Yo no tengo problemas mentales. El hablante lírico es un anciano de 80 años, es el padre de Miguel, aparentemente de Miguel Grau, ¿verdad? Claro. Se dan cuenta que son personas diferentes. Entonces no vayan a creer ustedes cuando leen un libro de Vargas Llosa y digan, ah, mira, esto es Vargas Llosa. No, de ninguna manera. Vargas Llosa es otra persona que no tiene nada que ver con la obra. Es el creador. ¿Me entienden? Entonces nuestro hablante lírico es el padre de Miguel. El padre de Miguel. Bien, alumnitos, qué bien que me estén entendiendo. Entonces vamos a seguir con el cuento, o mejor dicho, con el poema, discúlpenme, El Cuervo. El hablante lírico es un hombre con evidentes trastornos mentales. Tiene problemas existenciales gravísimos. Su esposa Leonora ha muerto y él está loco por ello.
De repente a su puerta ha llegado una noche un pájaro y descubre que es un cuervo. El hablante lírico le pregunta al pájaro cómo se llama. Y misteriosamente habla el pájaro, dice, nunca más. ¿Qué es esto? Dice el hablante lírico. Empieza pues a problematizar, empieza a reflexionar, empieza a cavilar, empieza a dar vueltas en su... ¿Qué es este monstruo, este espectro, este ángel o demonio, como le dice? Y el cuervo sigue hablando nunca más. Por cierto, es lo único que sabe. Y esto le genera pues desesperación porque nunca más, nunca más. En fin, ese sería más o menos el resumen del poema que vamos a continuación a leer.